Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de plenitud, llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Leí Efesios capítulo 3, versículos 15 al 21. Esta noche quisiera ocuparme de esta otra dimensión o de este otro aspecto, este otro ángulo desde el cual necesitamos discernir, es decir, desde el cual necesitamos analizar y entender con mayor profundidad el propósito de Dios. Es decir, entender el propósito de Dios desde el contexto de nuestra circunstancia temporal. Amados hermanos, quizá nada tenga la influencia de robarnos la paz, la serenidad, cuando se trata de hablar de la soberanía de Dios y hablar de los propósitos de Dios, incluso hablar de la fidelidad de Dios, de la misericordia y bondad de Dios, como nuestras aflicciones. El terreno de la cotidianidad en donde nos desenvolvemos todos los días involucra adversidades, involucra dificultades y pruebas para las cuales a veces no estamos tan capacitados y para las cuales estamos verdaderamente atemorizados de cómo aproximarnos. Así que lo que voy a compartir con ustedes es en parte una respuesta a la pregunta constante que se nos hace a los pastores en torno al tema de los propósitos de Dios en el contexto de nuestras realidades adversas, de nuestras circunstancias complicadas, de nuestros trayectos arduos, sinuosos. Particularmente desde quienes sin una fe sólida, y fíjense que estoy diciendo, quienes sin una fe sólida observan la manera en que los hijos de Dios pueden ser alcanzados, tocados por pruebas y por adversidades grandes, muy duras, incluso por pérdida, por duelo profundo y prolongado, hasta por depresión y desaliento, postración, incluso odio por la vida, deseos de morir. Allí, quien no tiene una fe sólida puede tomar un camino equivocado, puede irse por una ruta que lo va a desviar, lo va a retirar, lo va a alejar de toda forma de convicción que signifique algún tipo de soporte en su vida espiritual. Y puede significar una influencia para que otros también abandonen la fe, se sientan empujados a decidirse a aislarse, a ausentarse del camino de Dios, porque
piensan que Dios no está cuidando de ellos. La pregunta aquí, en el fondo de todo esto que estamos tratando hoy, sobre los propósitos de Dios y los contextos difíciles o adversos que tenemos que enfrentar nosotros como hijos de Dios, la pregunta aquí, en el fondo, es: ¿realmente podemos descansar en que Dios es bueno? La haría desde otro ángulo. ¿Realmente podemos confiar que Dios es fiel y cumplirá lo que dice su palabra? ¿Realmente podemos tener paz y serenidad en medio de la adversidad pensando que nada malo nos va a pasar y vamos a salir adelante de alguna manera? ¿Es esto algo acerca de lo cual estamos convencidos todo el tiempo, o solamente estamos convencidos de esto en los momentos en los cuales todo está bien? Y cuando las cosas marchan mal, comenzamos a caer en cierta desconfianza, cierta duda, cierta incredulidad, y comenzamos a cuestionar con escepticismo si verdaderamente Dios estará cuidando de nosotros. De otra manera, ¿cómo explicaríamos realidades difíciles de explicar, como la adversidad, la tragedia, el fracaso, la pérdida o el duelo que conllevan? ¿Cómo explicarlos a la luz de lo que afirmamos acerca de la fidelidad de Dios, entre tanto que no la estamos pasando bien? Entre tanto que vemos a hijos de Dios sufriendo, entre tanto que vemos a hermanos nuestros en la fe, temerosos de Dios, que son personas consagradas al Señor, que caminan con Dios verdaderamente y que están atravesando por grandes pruebas. Estamos siendo testigos de ello. Han sufrido pérdidas grandes. Están atravesando por duelo. ¿Cuál podría ser la respuesta a estas interrogantes? Para algunos cristianos hay una respuesta triunfalista, una respuesta evasiva. Yo creo que es una respuesta enajenante y es común que nos encontremos con ella. Los hijos de Dios no tienen problemas. Los hijos de Dios nunca se preocupan. Los hijos de Dios nunca enfrentan adversidades, ni enfermedad, ni pobreza, ni fracaso, ni dolor. Pero aunque esto es un discurso que se escucha con frecuencia y que incluso en algunos casos es utilizado como una especie de bandera de triunfalismo que va a significar como el signo de que verdaderamente eres un hijo de Dios, la evidencia de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Y se dice: no, si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, si verdaderamente has confiado en el Señor, nunca te va a pasar nada malo, nunca vas a estar en dificultades, nunca estarás en problemas, todo está resuelto. Solamente tienes que declararlo y las cosas van a suceder. Pero, amados hermanos, la realidad nos alcanza y la realidad nos demuestra que este discurso triunfalista resulta ser un discurso evasivo de la realidad, discurso enajenante, y además no tiene sustento bíblico. ¿Qué es entonces lo que podemos creer? Podemos creer que como hijos de Dios nunca vamos a ser sometidos a prueba. Podemos creer y afirmar con la Biblia en la mano que los que creemos en Jesucristo nunca pasaremos por adversidades. O por el contrario, podemos ser más honestos con la realidad, podemos ser más apegados a la palabra y podemos ser más objetivos en nuestro análisis de lo que Dios nos ha mostrado y discernir con una comprensión superior, con una comprensión y un entendimiento avanzados, que Dios nos habló de esto y nos dijo que atravesaríamos por pruebas.
y que Dios oportunamente nos advirtió que caminando con Él no necesariamente todo sería fácil, que tendríamos que aprender a depender de Él y descansar de manera creciente en su gracia, dependiendo cada vez más, progresivamente más, para hallar el auxilio que necesitamos, porque las cosas no serán fáciles. Pongamos en la balanza qué fue lo que Dios nos dijo, qué fue lo que Dios nos advirtió, que todo sería fácil y sería miel sobre hojuelas. Para quienes escuchan esta expresión, tal vez las hojuelas, que son una tradición mexicana en la temporada de otoño, no sea una idea tan clara. Para otros sería más fácil entenderlo diciendo mantequilla sobre pan tostado, y eso sea más simple. Pero no, en realidad de lo que Dios nos habló fue del otro. Dios nos dijo que no sería así. Quiero leer para ustedes una porción de la palabra. Estoy leyendo Santiago, en el capítulo 1. Santiago capítulo 1 habla de las pruebas. Y dice puntualmente esto: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Tal vez no quieres oír esto, pero esta es la verdad. La palabra de Dios lo dice. Leo de nuevo, estoy leyendo Santiago capítulo 1. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a algunos de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. Quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 7. Un consiervo pastor a quien conocí cuando yo era apenas un obrero cristiano que atendía una congregación. Él nos visitaba como el pastor oficiante. Y recuerdo que alguna ocasión me pidió que yo lo acompañara a una entrevista de consejería para una pareja de chicos solteros que estaban comprometidos, una señorita y un joven que se habían comprometido para matrimonio y estaban tomando sus pláticas de consejería previas al matrimonio, y este pastor se hizo cargo de ello. Así que en esa ocasión me pidió: aunque tú eres soltero, quiero que me acompañes para que sepas cómo se hace una plática de consejería previa al matrimonio. Y recuerdo que aquel pastor, que tenía un estilo bastante directo para decir las cosas, comenzó la conversación con esta pareja de jóvenes que estaban comprometidos en matrimonio y esperaban casarse ya pronto, tenían fecha para ello. Bien, chicos, les dijo, hoy tengo una pregunta como principio para ustedes. Por aquí vamos a empezar. ¿Ya tuvieron una primera buena pelea? ¿Ya llegaron al punto de discutir seriamente, gravemente?
de encontrar un punto muy importante de desacuerdo entre ustedes, al grado de haber tenido que reconsiderar si continuarían adelante o no era necesario ni siquiera valorarlo. Incluso tal vez decidieron terminar y luego se reconciliaron. ¿Ya sucedió esto? Yo recuerdo que cuando este pastor hizo esa pregunta, los chicos estaban mirándose el uno al otro, como extrañados de que el pastor les preguntara como eso, algo así tan extraño, y pensando quizá, ¿por qué tiene que ver que hayamos tenido alguna dificultad y que nos hayamos enojado y distanciado un poco? Ya ahora ya estamos comprometidos para casarnos y ya nos queremos casar, ya tenemos fecha. No tiene nada que ver eso ahora porque ya estamos decididos. Y el pastor les dijo, porque si ustedes no han tenido nunca una diferencia de esa proporción, déjenme decirles que yo no los caso hasta que ustedes no hayan vivido eso. Porque si eso se presenta una vez casados, tal vez ustedes no han madurado lo suficiente como pareja, aunque estén comprometidos en matrimonio, para enfrentar esta dificultad. Pero si ustedes ya vivieron este proceso y ya supieron cómo salir adelante de una dificultad tan grande y lo libraron con venturosa experiencia, perdonándose, reconciliándose, aceptándose el uno al otro, entonces saben lo que es ser más feliz todavía de saber que están con la persona correcta después de la reconciliación. De esto habla Santiago. Dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, porque la victoria no se da sin batallas. La certidumbre no viene si no hay pruebas. La única manera que podemos estar seguros de que hemos confiado correctamente en el Señor es descansando en Él en medio de las adversidades. Y aún a pesar de las pruebas y de las pérdidas, de los fracasos dolorosos y de las heridas que quedan en nosotros después de haber experimentado un proceso tan complicado, aún así determinar que perseveraremos confiando en el Señor, no dependiendo de nuestras propias fuerzas, no siendo de doble ánimo, inconstantes, sino siendo firmes, determinados. Tal vez ustedes y yo no estemos tan claros todavía acerca de por qué una prueba puede ser una experiencia tan venturosa. Pero supongamos la lucha que tenemos contra el pecado. Prueba y tentación en ocasiones parecieran ser lo mismo y no lo son. En la prueba, las personas que están a nuestro alrededor tal vez están deseando que nosotros salgamos adelante en medio de una enfermedad muy grave o enfermo, de un padecimiento que va a durar toda la vida, una enfermedad degenerativa. Tal vez la gente que está a nuestro alrededor está deseando que tengamos éxito en medio de un proceso quirúrgico. Es posible que las personas estén orando por nosotros porque tenemos en la mano una prueba de laboratorio y las personas están esperando un resultado y veremos a un médico que nos dirá qué es lo que esas pruebas dicen finalmente. Y eso puede ser muy preocupante. Pero cuando se trata de la tentación, tenemos a un enemigo incansable que está poniendo lazo a nuestro pie y disfruta ver cómo caemos. Celebra cada vez que nos ve caer. Es cínico, es desvergonzado, carece de honra, es mentiroso y buscará la manera de envolvernos para que aun cuando hayamos caído y estemos determinados a levantarnos para seguir adelante con Cristo, Él pueda volver nuevamente a enredarnos en sus engaños y continuar haciéndonos caer. Así que el gozo de una prueba como esta radica en que cuando en medio de un fracaso en nuestra comunión con Dios, cuando hemos pecado, hemos caído
y nos sentimos avergonzados, lo que hacemos inmediatamente es recurrir a la gracia de Dios y hallar ese socorro para levantarnos. Entonces hay gozo. Entonces hay fiesta de adoración y de alabanza en nuestro corazón y podemos experimentar gratitud delante de Dios. Esto es lo que dice el apóstol, esto es lo que dice Santiago, perdón. Santiago dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Diversas, no solo un tipo de pruebas. ¿Cuál podrá ser la primera gran prueba para alguien que acaba de abandonar una vida de codependencia del alcohol? ¿Cuál será la primera gran prueba para alguien que está siendo restaurado por Dios después de un proceso de infidelidad conyugal en el cual él fue la parte responsable y culpable? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la gran prueba para una persona que salió de un entorno de relaciones y vínculos destructivos en donde hubo violencia y abuso y chantaje y fue una persona que sufrió largamente? En el trato con Dios, la gran prueba será poder perseverar en Cristo, tomado de la mano del Señor y sin soltarse, experimentando victoria sobre sus heridas, sobre su dolor, sobre su experiencia pasada y disfrutando, gozando de la comunión con Dios, del compañerismo cristiano. Amados hermanos, nuestra certidumbre no está en volver al pasado, nuestra certidumbre está en discernir. Esto es, cuando hablamos de discernir, hablamos de entender superiormente. Así que nuestra certidumbre, nuestra verdadera fuente de certidumbre está en discernir, comprender con mayor profundidad y amplitud, con mayor claridad y lucidez, cuál es el carácter, y cuál es la naturaleza de Dios. ¿Cómo suele Dios tratar con nosotros? ¿Cómo se comporta Dios cuando nos ve afligidos? ¿Cómo procede Dios cuando nos ve caídos? ¿Qué hace Dios cuando nos ve afligidos? Cuando hablamos de discernir el carácter, nos referimos a comprender con profundidad cuál es la intención que prevalece en el corazón de Dios. ¿En qué ánimo está Dios hacia mí? No sé si alguno de ustedes alguna vez lo experimentó. Lo que es recibir justo antes de salir de un día de clases una boleta de calificaciones en la cual vienen varias notas muy bajas, reprobatorias, acerca de más de una materia, y tener que llegar con eso a pedir que tu papá o que tu mamá te firme la boleta. Y te preguntas, ¿cuál será el mejor momento para pedirle que la firme? Algunos niños desarrollaron la especialidad, y jóvenes, la especialidad de imitar la firma de su papá o de su mamá, para no tener que entregarle la boleta a su papá o a su mamá. Pero es posible que algunos de los maestros también desarrollaron la habilidad de reconocer cuando una firma fue falsificada. Así que cuando menos te lo imaginabas, un día tu papá te decía, a ver, permíteme, quiero ver la boleta. ¿Pero por qué? Porque me llamó el maestro. Así que algo que alguien que estaba en duda hacía, alguien que se sentía atemorizado con una boleta con calificaciones reprobatorias, algo que tendíamos a hacer casi cualquiera de nosotros, era buscar el mejor momento para hablar con papá o con mamá. El mejor momento para llegar con esta boleta de tan malas noticias.
preguntémonos, cuando tú y yo hemos fracasado, cuando tú y yo hemos caído, cuando tú y yo estamos rotos interiormente y nos sentimos avergonzados y culpables delante de Dios, cuando tú y yo estamos enfrentando adversidades grandes, cuando tú y yo hemos sido alcanzados por las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras decisiones insensatas o torpes, aunque ahora estamos en Cristo y tomamos esas decisiones cuando no estábamos en Cristo, sucede que ahora que estamos en Cristo, todavía nos están alcanzando las consecuencias terribles, dolorosas de nuestras decisiones del pasado. Así que cuando estamos en esa circunstancia, nos preguntamos, ¿cuál será el mejor momento? ¿Cuándo estará Dios? ¿Cuándo el Dios en el que creo, en el que he confiado, el Dios que nos habla en la Biblia, ¿cuándo estará de buenas? ¿Cuándo será más oportuno hablarle de esto que me avergüenza, esto que me duele, esto que me pesa? Cuando nos preguntamos eso, en lo que estamos pensando, lo que tenemos en mente es, ¿cuál es la intención de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón? Cuando viene a nosotros y nos llama, cuando viene a nosotros y nos aproxima a Él. ¿Cuál es el interés que Dios tiene en mí? ¿Querrá destruirme? ¿Querrá demolerme? ¿Querrá consumirme? ¿Querrá quemarme? ¿Fundirme? ¿Desaparecerme? ¿O querrá mostrar en mi vida de manera sobreabundante? ¡Qué palabra! ¡Oh, Señor, qué palabra! De manera sobreabundante, querrá Dios mostrar en mi vida de manera sobreabundante las riquezas de su gracia, de su misericordia. Así que esto es la utilidad de una prueba que me lleva al territorio en donde yo puedo evaluar cuál es la intención que Dios tiene en su corazón para conmigo. ¿Por qué Dios quiere tratar conmigo? El propósito soberano de Dios. Amados hermanos, el propósito preeminente de Dios. El propósito divino que fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Está muy por encima y va mucho más allá de nuestra circunstancia temporal. Necesitamos entender esto. Necesitamos entender esto con una mayor claridad. El propósito soberano de Dios está mucho más allá de la sola limitación de lo inmediato. Yo podría decirlo de otra manera, y por favor necesito que seamos muy sensibles acerca de esto que voy a decir, porque en ninguna manera quiero menospreciar el dolor de ninguno. En ninguna manera se trata de restar importancia al pesar, al dolor, a la vergüenza, a la humillación, al sufrimiento de nadie. Pero se trata de poner en relevancia de qué estamos hablando cuando nos referimos al propósito de Dios en medio de la adversidad. Lo diré clara y llanamente. Dios tiene prioridades por encima de nuestras urgencias y de nuestros apremios. Dios tiene prioridades por encima de nuestras urgencias y de nuestros apremios inmediatos. Como padres vemos a nuestros hijos
abrumados y angustiados porque esta noche tienen una reunión. Van a ir a la casa de alguien porque hay allí un grupo de jóvenes celebrando que finalmente terminaron las clases online y que tienen deseos de participar de un poco de diversión y nos han pedido permiso y quién sabe con cuántos temores nosotros como padres hemos pensado demasiado y finalmente dijimos, bueno, está bien, solamente porque ya me diste el teléfono de la familia, ya me dijiste en dónde está la casa y yo te voy a ir a dejar y yo te voy a ir a traer. Y todas las condiciones que ponemos como padres para estar seguros de que nuestros hijos estarán bien cuando van a ir a alguna actividad de diversión con otros chicos. Y nuestros hijos están más interesados en cómo resolver que ponerse, en cómo resolver que tienen un grano aquí y es muy visible, muy notorio y les avergüenza y no saben, ya se pusieron hielo y ya se pusieron, quién sabe qué tantos otros remedios, un sobre de té de manzanilla y algún remedio de la abuela como sábila o vayan ustedes a saber. Pero tu preocupación como padre o como madre crece cuando ves salir a tu hija de 14 o de 16, enfundada en una minifalda y en una blusa que parece demasiado fresca para una noche en la cual aparentemente va a soplar un viento de norte muy fuerte. Y entonces tu aflicción crece y no te importa el grano, ni te importa qué se va a poner, te importa que tu hija esté segura a dónde va a ir, y entonces pones límites más altos, estándares más estrictos, y dices, con esa ropa no vas a ningún lado. Amados hermanos, Dios tiene prioridades por encima de nuestras prioridades. Dios tiene prioridades por encima de nuestras urgencias y apremios inmediatos. ¿Qué es lo que más te angustia? ¿Te angustia un sobre en donde viene el estudio de un oncólogo? ¿Y te angustia qué es lo que el médico te va a decir? ¿O el resultado de patología después de que te han extirpado una porción de tu cuerpo o un tejido? Y vas a leer y vas a saber si eso es algo adverso. Por encima de eso, Dios tiene un propósito que está cumpliendo en tu vida y en las vidas de quienes están a tu alrededor, quienes te arropan, quienes te acompañan, quienes te conocen. Más cerca todavía, el círculo se va cerrando, se va haciendo más próximo. Quienes te aman, quienes te aprecian entrañablemente, quienes tienen por ti un apego especial, pero se cierra todavía más íntimamente, quienes comparten la vida contigo de manera indisoluble. Cuando tú llevas los resultados de patología a una cita con el oncólogo, hay alguien más, además de ti, que está preocupado por lo que hay allí. Ahí están quienes comparten la vida contigo. Tu inmediatez es lo que dice ese sobre. Tu inmediatez y tu urgencia circunstancial tiene que ver con lo que va a decir ese médico que leerá los resultados. Tu inmediatez tiene que ver con el pago de la renta, con el pago de la inscripción del nuevo ciclo escolar, con el pago del teléfono celular del cual depende tu trabajo, con tiempo aire para abonar siquiera 40, 30, 10 pesos para enviar un mensaje y decir que no vas a poder llegar a una cita, o con algo mucho más pequeño que te angustia, te aflige. Eso es lo inmediato para ti. Y tú quieres que Dios detenga el mundo y diga, alto, voy a atender esta necesidad que tienes tú. Y tienes razón. Parece que eso Dios prometió hacer. Parece que eso es exactamente lo que Dios dijo que haría, parar el mundo para atender tu circunstancia.
Hay quien te ha dicho, no tienes que pedir nada, tú eres un hijo de Dios, tienes autoridad, decrétalo y va a suceder. Pero no es así. No es así cuando Dios ha determinado tomarte de la mano y caminar contigo por el valle de la sombra de muerte. ¿Observaste cómo lo dije? No es así cuando Dios ha determinado soberanamente, conforme a su propósito para tu vida y para la vida de quienes están a tu alrededor, tomarte de la mano y caminar hacia ese proceso oscuro, atemorizante, incierto. Porque Él caminará contigo. Él sostendrá tu mano. Su prioridad está en caminar contigo y en que tú camines con Él, dependiendo de su misericordia, de su providencia, paso a paso, durante todo ese proceso. No importa lo que dure, puede durar solamente la hora y media que tarde tu cita con el oncólogo, en donde te diga, no hay nada de qué preocuparse, todo era benigno, váyase a su casa, descanse. O tal vez pueda durar más tiempo, porque el oncólogo te diga, lo lamento, es maligno, tenemos que intervenirla. Y vamos a programar un proceso de tratamiento muy largo. Esto va a tomar a lo mejor 1 año o 1 año y medio antes de que sepamos que verdaderamente ha habido un resultado favorable. Pero es posible que después de todo eso no llegue un resultado favorable. Así que entendamos que la prioridad de Dios está por encima de ese diagnóstico, porque Él es el Señor y Él ha tomado tu mano y te acompañará. Entre tanto que tú caminas de su mano, Él está tratando contigo y está tratando con quienes están vinculados a tu vida. Lo que es inmediato y lo que es apremiante y urgente para nosotros, no necesariamente lo es para Dios en el mismo grado de urgencia. ¿Saben? Hay una etapa en la vida de las parejas que los matrimonios pueden vivir más de una vez, pero particularmente es una etapa dulce y tierna cuando una pareja, tal vez de recién casados, está experimentando lo que significa el primer embarazo. Y con el primer embarazo, durante la etapa de 3 meses de gestación, los primeros 3 meses, se presentan los legendarios y famosos antojos. Y de pronto en la madrugada, la esposa le dice a su esposo, tengo unos deseos que me están matando de comerme una paleta de esas que están recubiertas de chocolate y que tienen trozos de almendra y ¡ay! ¡Cómo me muero por algo como eso! Y un buen marido, según dice la tradición, un esposo amoroso, va a salir en pijamas y en pantuflas, va a ir hasta el Oxxo que esté más cerca de la casa, va a tocar la ventanita y esperar que lo atiendan, con el riesgo de que allí mismo afuera lo asalten, lo golpeen, lo pateen para quitarle solamente su celular y los 50 pesos que llevaba en la bolsa, y lo hará solo porque quiere complacer a su esposa, llevándole esa paleta recubierta de chocolate con trozos de almendra que ella tanto antojo tiene de comerse a las 3 de la mañana. A veces nuestras aflicciones no responden tanto a una necesidad real. Pudiéramos estar sometidos a un proceso de competencia en el cual estamos peleando por escalar o por tener una situación
más ventajosa. Y quisiéramos meter a Dios en esa presión, en esa circunstancia, que nos acompañe hacia allá. Pero en ocasiones nuestras adversidades son reales y devastadoras. No son como los antojos de una mujer embarazada que quiere comer una paleta recubierta de chocolate con almendras a las 3 de la mañana. En realidad nunca jamás podríamos tratar a Dios exigiéndole algo tan frugal, algo tan frívolo, por encima de los propósitos de Dios. No hay nada que tenga relevancia e importancia, porque los propósitos que Dios está cumpliendo en nuestra vida estarán siempre por encima de nuestros propios planes o expectativas, o de nuestras necesidades urgentes y apremiantes. Amados hermanos, nuestras circunstancias temporales suelen llevarnos a prejuicios que se arraigan en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, prejuicios que ponen en tela de duda qué tan bueno es Dios, prejuicios que nos llevan a cuestionar la misericordia, la gracia, la fidelidad de Dios. Llegamos al extremo, empujados por los prejuicios que nacieron a través de nuestra urgencia por tener respuestas inmediatas en circunstancias difíciles. Llegamos al extremo de cuestionar si Dios es justo como dice su palabra, si lo que dice su palabra es verdad. Nuestra condición precaria, dolorosa, nuestra condición de riesgo, de vulnerabilidad y de necesidad, no es respuesta de Dios como un acto injusto, como un acto poco piadoso, como un descuido de Dios, como una falta de bondad de Él. En realidad somos vulnerables. Es verdad que estamos en riesgo en el mundo. Es cierto, ¿no acaso hemos leído cuántos creyentes en Jesucristo en otras regiones del mundo sufren por causa de su nombre? ¿No hemos acaso sido enterados por los medios de cómo otros creyentes en Jesucristo son víctimas de violencia, de persecución, a causa solamente de su fe en Jesucristo? Entre tanto que nosotros estamos aquí viviendo y disfrutando de una libertad que no estamos usando al máximo para servir a Dios. No, hermanos, la bondad de Dios no se mide por nuestras calamidades. La bondad de Dios no tiene como medida nuestras adversidades o nuestras dificultades. La bondad de Dios no puede ser cuestionada a causa de nuestras aflicciones. Quiero compartir con ustedes esta porción de la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, y recibamos una herencia indestructible, una esperanza viva y una herencia indestructible
incontaminada e inmarchitable, una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, hasta que llegue la salvación. Esto es para ustedes motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. A pesar. Las pruebas son reales. La palabra de Dios no niega la adversidad. La palabra de Dios nunca nos engañó. Siempre nos habló de que en el mundo tendríamos aflicción. El apóstol Pedro continúa diciendo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Se acrisola, se funde en el crisol, la pieza de fundición. El oro, aunque perecedero, precioso pero perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, es decir, fundida en el crisol, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. El testimonio más poderoso, el testimonio más contundente, más aplastante y categórico de la misericordia de Dios, de la absoluta y soberana misericordia de Dios, está revelado en su gracia fiel e incondicional para hacernos objeto de la redención obrada por Cristo Jesús en la cruz. Ese es el testimonio más poderoso. Entre tanto que nosotros anhelamos tener, poseer, resolver en la inmediatez, nuestra confianza y mayor certidumbre debe estar en que Dios ya resolvió para nuestra eternidad. Lo demás es circunstancial, es temporal. Lo demás aquí se queda, hermanos. Es nuestro tiempo de confiar en el Señor, de volver a la palabra.